Bienvenidos al canal. Mi nombre es Daisy Vanessa Mayer. Crystal Janet Viera García. Emerson Manuel Jurado. Somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios, la universidad de tu vida. Y estaremos compartiendo con ustedes algunos temas contables muy importantes. Comencemos. Ahora sí. Saludos, bienvenidos al canal ContaWeb. En esta ocasión hablaremos sobre la base legal de las sociedades mercantiles y su constitución. Tenemos como invitado especial a la licenciada Rina Eraida Fuentes de Rubio. Ella nos acompañará durante el transcurso del video para comentarnos sobre sus conocimientos acerca del tema. Mi persona es Daisy Vanessa Maya Medina. También se encuentra mi compañera Crystal Janet Viera García y Emerson Manuel Jurado Quintanilla. Como primera interrogante al tema tenemos: ¿qué tipos de sociedades están reconocidas en el Código de Comercio de El Salvador? Cuéntenos un poco acerca del tema, Lick. Buenas noches, es un honor estar presente a través de este medio. Gracias por la invitación. Espero pues acompañarlos de manera satisfactoria en este video. Muy bien, dando seguimiento y respuesta a la interrogante planteada, existen dos tipos de sociedades mercantiles reconocidas en nuestra legislación: las sociedades de personas y las sociedades de capital. Dentro de ellas encontramos una subclasificación. Sin embargo, antes de avanzar a esta subclasificación, recordemos que también existe el reconocimiento de las sociedades cooperativas dentro del Código de Comercio. Muy bien, dentro de las sociedades mercantiles tenemos una clasificación que consiste en hablar de las sociedades de personas. Dentro de las sociedades de personas tenemos las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple y las sociedades de responsabilidad limitada. Dentro de las sociedades de capital tenemos la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la que se ha incorporado, que tiene vigencia desde febrero de este año, que es la sociedad por acciones simplificadas. Correcto, ¿verdad? Así es. Ha surgido un cambio al Código de Comercio debido a esa nueva sociedad que ha surgido. Muy bien, Lick. Ahora, ¿podría decirnos usted cuál es la principal característica de una sociedad anónima según el Código de Comercio de El Salvador? Sí, en relación a esa interrogante podemos decir que la característica principal y que es la característica que fundamenta la constitución de una sociedad anónima es el aporte de capital. En este tipo de sociedad es lo que predomina y es el factor determinante al momento de querer constituirla. Muy bien, Lick. Muchas gracias. Ahora, como siguiente interrogante, nosotros pensamos en que nos pueda decir usted qué diferencias existe entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima en nuestro país. Tenemos varias diferencias en estas sociedades. Como mencionaba hace un momento, dentro de las sociedades de personas tenemos clasificada la sociedad de responsabilidad limitada. Y eso se debe a la característica principal que fundamenta a este tipo de sociedades y es la calidad personal. Eso es fundamental en una sociedad de personas. Sin embargo, la sociedad de responsabilidad limitada nos dice también que puede admitir a socios que sean de sociedades extranjeras o sociedades también nacionales, ¿verdad? Que cumplan pues con otras características. Y en el caso de la sociedad anónima, podríamos decir que pertenece a la sociedad de capital, como lo mencionaba hace un momento,
Y tenemos otras diferencias más en relación a la exigencia que se le da a los socios de la sociedad de responsabilidad limitada en el caso de atender una emergencia o atender una situación legal, que deben realizar el aporte en el momento que surja esa demanda o esa necesidad, ese requisito legal. En cambio, las sociedades de capital tienen su plazo y sí se puede solicitar a través de una junta general de accionistas, pero no es una exigencia como lo existe en las sociedades de responsabilidad limitada. Otra característica, otra diferencia puede ser el tipo de aporte que realizan. Las sociedades de personas o la sociedad de responsabilidad limitada, perdón, su aporte lo realizan a través de aportaciones. Estas aportaciones pueden ser de diferente valor y eso les da derecho a un voto por cada dólar en esa aportación. En el caso de las sociedades anónimas, pues se constituye su capital o se integra a través de acciones y por cada acción que, que obtenga o que tenga cada accionista, pues tiene derecho a un voto. Esas serían como las diferencias pues que podría mencionar en este momento. Sí, muy interesante el dato, Lick. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, ¿cómo se constituye una sociedad en comandita por acciones en El Salvador? El proceso de constitución de las sociedades mercantiles es bastante similar. Lo que podemos encontrar como diferencia entre una y otra es la forma de elaborar su escritura pública de constitución, ya que se establece para cada una de ellas sus requisitos. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, deberá de hacer la investigación de su nombre, que sea diferente a otro existente. En el caso de su nombre, se constituye con el nombre de uno o más socios que sean comanditados. Cuando ya se está elaborando la escritura de constitución, dentro de esa escritura se debe de distinguir y dejar el detalle de quiénes son socios comanditados y quiénes son socios comanditarios. Aparte de eso, definir el capital. Si se va a constituir con el capital mínimo, ese capital deberá ser como mínimo de $2,000. Muy bien. A continuación va a proseguir mi compañera con las siguientes preguntas. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿nos podría decir qué requisitos deben cumplirse para formar una sociedad colectiva según la legislación salvadoreña? Sí, dentro de los requisitos que se deben cumplir, primero, debemos recordar que una sociedad en nombre colectivo o colectiva se debe conformar o integrar de personas que se conocen y que son de honradez notoria, que son de excelentes valores morales y que se conocen, ¿verdad? Tienen una calidad personal muy buena. Cuando ya están de acuerdo, el requisito o el proceso a seguir sería ir ante un notario. Cuando ya están en el notario, pues elaboran su escritura pública de constitución. Se establece su nombre que de igual forma se constituirá con el nombre de uno o más socios. Y luego, pues, de establecer su capital, que en el caso de la sociedad en nombre colectivo no nos establece un capital mínimo de constitución. Y posteriormente, cuando ya se está ante el notario, se tiene la escritura pública de constitución, el siguiente requisito, que no lo mencioné en la respuesta anterior, pues es llevar esa escritura al Centro Nacional de Registro para su revisión y si todo está en orden, pues se aprueba, lo aprueba el Centro Nacional de Registros. Cuando se está haciendo ese procedimiento hay que pagar aranceles, ¿verdad? Y eso pues ya está considerado en la Ley de Registro de Comercio. Ok, continuando con la siguiente pregunta,
¿Nos podría decir, licenciada Rina, cuál es el papel del capital social en la formación de una sociedad anónima en El Salvador? Sí. En el caso de esta interrogante, pues como mencionábamos hace un momento, el factor predeterminante en una sociedad anónima es el capital, es el aporte que puedan realizar cada uno de sus accionistas. El capital social, pues es sumamente importante e indispensable para el desarrollo de la empresa, ¿verdad? En las diferentes áreas para iniciar sus operaciones, para poder invertir, para poder realizar proyecciones de capital. Entonces, realmente el capital social juega un factor muy importante, ya que si es bien administrado, es el que va a crecer y posteriormente dejará el rendimiento, ¿verdad? Utilidades, que es el fin principal de una sociedad anónima. Ok, continuando con la siguiente pregunta, ¿nos podría decir qué es una sociedad en comandita simple y cómo se diferencia de la sociedad en comandita por acciones? Muy bien, de manera general podemos decir que las sociedades en comandita, tanto simple como acciones, se conforman o existen dos tipos de socios. Tenemos los socios comanditados y los socios comanditarios. En el caso de los socios comanditados son los que administran y en el caso de los socios comanditarios son los que realizan el aporte económico. La diferencia principal entre ellas es que en la sociedad en comandita simple, los socios comanditados no están obligados a adquirir acciones o en este caso serían aportes. En el caso de las sociedades en comandita por acciones, sí están obligados, además de administrar, a adquirir por lo menos una acción. También nos dice el Código de Comercio que pueden adquirir más de una si así lo desearan, pero la obligación o el requisito es adquirir una de ellas. De ahí en adelante podemos encontrar que su nombre pues se constituye de igual forma con el nombre de uno o más socios comanditados y la diferencia lo hace que en el caso de la sociedad en comandita por acciones le vamos a agregar ese C por A, ¿verdad? Para poder hacer la distinción cuando estemos leyendo un nombre y otro. Continuando con la siguiente pregunta, nos dice qué derechos y obligaciones tienen los socios en una sociedad de responsabilidad limitada. Como lo mencionábamos hace un momento en preguntas anteriores, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios tienen una responsabilidad que se limita hasta su aporte. Y esto los lleva a proteger su patrimonio personal. Sin embargo, si en algún momento ellos tienen o la sociedad tiene una obligación ante terceros, ellos están obligados en el momento a realizar su aporte, aunque el plazo no venza. Luego tenemos pues los derechos. Todo socio, todo accionista integra o forma parte de una sociedad para poder obtener beneficios. Y lo mismo sucede en una sociedad de responsabilidad limitada, donde van a recibir, ¿verdad? Sus utilidades al momento, pues, de realizar el cierre. Como mencionábamos hace un momento, cada dólar de aportación les da derecho a un voto. Entonces, de esa forma, también en las juntas generales, pues, tienen derecho a participar. Ok, interesante respuesta, licenciada. Ahora va a quedar nuestro compañero Manuel con las siguientes preguntas. La siguiente pregunta, licenciada, sería, ¿cómo se maneja la responsabilidad de los socios en una sociedad colectiva según el Código de Comercio de El Salvador? Muy bien. En relación a esta interrogante,
La sociedad en nombre colectivo es una sociedad, pues, de las primitivas, ¿verdad? Las que dieron origen al desarrollo de las otras sociedades más. En el caso de los socios colectivos, su responsabilidad es solidaria e ilimitada. Sin ningún tipo de excepción, no se puede considerar en la escritura pública que uno o más socios tendrán una responsabilidad diferente a la de los socios, ¿verdad? Que la integran, ya que todos responden de manera ilimitada y solidaria. ¿Qué significa esta parte? Significa que si la empresa con su capital o con su haber, como lo menciona el código, no es capaz de cancelar sus obligaciones sociales, podrá realizarlo, nos dice, ¿verdad? Realizando pues la solicitud respectiva a los socios para que ellos respondan, realicen aportes y de esa manera puedan cubrir con los compromisos que tengan en ese momento. La siguiente pregunta sería, ¿qué procedimiento se debe seguir para la disolución de una sociedad en El Salvador? Hace unos momentos nos mencionaba algunos pasos que se deben seguir para su constitución o su formalización en nuestro país, pero al momento de que una sociedad o los socios o accionistas toman la decisión de disolver o liquidar esa sociedad, ¿cómo se haría o cuáles serían los pasos que deben seguir? Muy bien, es muy interesante esta interrogante y debemos recordar lo que nos establece el Código de Comercio. Toda sociedad mercantil, excepto las SAS, ya lo vamos a mencionar, pero es lo que establece para el resto de las sociedades, se constituyen, se modifican y se disuelven a través de escritura pública de constitución, y eso es bien importante recordarlo. Pero antes de llegar al proceso de disolución y liquidación, debemos recordar que existe un procedimiento de quiebra. No podemos disolver una sociedad si no es declarada en quiebra. Y para eso existe un procedimiento y este procedimiento nos indica que debemos realizar hacer uso de lo que nos establece el Código de Comercio y es solicitar es como una interrupción de los pagos. Esto significa que las deudas que nosotros tengamos no van a seguir generando intereses en el caso de los préstamos bancarios o aquellos préstamos que estén llevándonos a que incremente la deuda. Entonces usted hace uso de ese artículo, ¿verdad? Que nos dice, ya les voy a indicar el nombre exacto. Permítanme un momento. Y debemos recordar también que este procedimiento de quiebra se inicia de manera voluntaria o puede ser involuntaria cuando se hace a través del Ministerio Público y pues es la Fiscalía la que inicia ese procedimiento. Cuando usted realiza o inicia el procedimiento, tiene que anexarle a la solicitud de quiebra voluntaria un inventario de todos sus bienes, ¿verdad? Salvo aquellos que no se pueden embargar. Nos menciona el Código de Comercio, por ejemplo, si usted está recibiendo una pensión de cuota alimenticia, ese no va a formar parte de sus bienes. Quiero mencionarles bien, permítanme un segundo que no lo recuerdo. Pero es la suspensión de pagos, ya recordé, es la suspensión de pagos en la que no le va generando intereses. Cuando usted ya realizó, y tenemos que recordar también que no solamente nos basamos en el Código de Comercio, también nos basamos en la Ley de Procedimientos Mercantiles y en la Ley de Procedimientos Civiles. E iniciamos el trámite en el que presentamos esa solicitud de suspensión de pagos porque nos estamos declarando en quiebra voluntaria y luego se nombra a un árbitro, ¿verdad? A un mediador.
esta persona es la que va a estarle dando seguimiento porque ya usted no puede tocar sus bienes. Ya una vez que se declara en quiebra, no puede hacer uso de ellos, aunque se retracte porque ya inició el procedimiento legal. Cuando ya está esta persona que va a ser la encargada de estar manejando los bienes, se comienzan a distribuir a las personas a las que usted les está debiendo, ¿verdad? Y tiene una prelación. Aquellos bienes que están hipotecados pasan a formar parte, ¿verdad?, de los bienes de la persona que posee el documento o que es el tenedor de ese instrumento. Hay que cancelarle al Estado, hay que cancelar también las deudas que tengamos con los trabajadores y posteriormente se van distribuyendo. Tiene una connotación imparcial. Todos deben recibir algo de los bienes, ¿verdad? Y de eso se encarga pues esta persona que es nombrada para tal efecto y es la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles quien está observando y quien está dando seguimiento al desarrollo correcto de este. Cuando ya pasa, el periodo puede ser largo. Se redujo el proceso de disolución de 5 a 2 años. En esos 2 años hubieron reformas y en esos 2 años ya usted no está obligado a presentar matrícula de comercio, que es un requisito, ¿verdad? Para todos aquellos que estén inscritos. Pero durante ese tiempo hubo una reforma para que ya no se siguiera dando. Y cuando ya usted dice, bueno, mis bienes fueron repartidos, se procede a la disolución y posteriormente a la liquidación. Todo se hace en el Centro Nacional de Registro, ¿verdad? Gracias por esa respuesta. Eh, Ahora bien, ya hablamos de la disolución y la liquidación, pero para la constitución usted nos mencionaba algunos pasos. Esta pregunta podría parecer repetitiva, que si cuáles son los pasos para constituir una sociedad, pero en lugar de los pasos nos podría indicar, por ejemplo, las instituciones que se deben visitar para poder realizar la inscripción o la constitución de una sociedad en nuestro país, ya que hay diversas instituciones, no sería únicamente el registro en el registro de comercio. Así es. El primer paso para todas las sociedades mercantiles, tal y como lo mencionábamos hace un momento, es verificar si su nombre, no hablando del nombre comercial, sino de su denominación en el caso de la sociedad anónima y en el caso de las sociedades que se constituyen bajo razón social, que sea diferente al de otra existente, ¿verdad? También es importante que se defina el giro o la actividad a la que se va a realizar. En el caso de la sociedad anónima, y bueno, en el resto de las sociedades mercantiles, excepto en las SAS, tenemos que se requiere un mínimo de 2 socios. Cada uno de ellos debe presentar su DUI, su número de NIT, ¿verdad? Que para este efecto todavía se solicita. O en el caso de los extranjeros, pues su carnet o pasaporte, ¿verdad? Carnet de residente. Recordemos que en el caso de la sociedad anónima se constituyen con un mínimo o con un capital mínimo de $2,000. Como requisito establecido dentro del Código de Comercio nos dice que el capital debe estar suscrito en su totalidad, pero deberá estar cancelado o exhibido el 5% de ese capital. Y bueno, ya como situaciones formales, al momento de elaborar la escritura, se debe considerar quién va a ser el representante legal, que se debe constituir a través o se debe conformar una junta directiva o se puede representar a través de un administrador único. Ya una vez elaborado la escritura pública de constitución, tenemos que pasar a realizar los trámites, ¿verdad? Como nos decía el compañero, pues en el Centro Nacional de Registro realizamos la inscripción del instrumento de la escritura pública de constitución, solicitamos matrícula de empresa e inscribimos también el depósito de balance inicial, ¿verdad? Posteriormente, pues también debemos realizar trámites en el Ministerio de Hacienda a través de la presentación de los formularios correspondientes, que en este caso, registro único de contribuyente lo vamos a tener en el F210.
También, una vez inscrito en el Ministerio de Hacienda, solicitamos el NIT, ¿verdad? Obtenemos la tarjeta de IVA y el número de NIT. Cuando ya realizamos este trámite en el Ministerio de Hacienda, bueno, quizá los estoy diciendo bien desordenados porque todo lleva unos pasos, ¿verdad? Que son interrelacionados en algunos casos. Debemos solicitar solvencias, por ejemplo, de los accionistas en la alcaldía municipal, y cuando ya está inscrito en el Ministerio de Hacienda, pasamos a la alcaldía nuevamente a solicitar la cuenta corriente, ¿verdad? Para poder estar recibiendo todos esos recibos y toda la información y presentando balances. Posteriormente realizamos también inscripciones o registros en el Seguro Social. Por uno o más empleados que tengamos debe registrarse, y también en AFP y también en el Ministerio de Trabajo. Y también existen trámites que se realizan dependiendo del giro, ¿verdad? Puede ser Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, y en las diferentes instituciones gubernamentales que sean requeridas dependiendo del giro al que vayamos a dedicarnos. Perfecto, gracias. Al inicio se mencionaba que con unas reformas que ha tenido el Código de Comercio de nuestro país, se ha incluido lo que es una nueva sociedad, la que sería la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada. Como es algo nuevo que se ha incluido, se tiene mucho desconocimiento acerca de cómo se conforma, cómo se constituye, cuál es la manera en la que funciona en nuestro país o en la manera en la que se formaliza legalmente. Entonces quisiéramos que nos hablara acerca de la SAS, de los conocimientos que usted tiene, para que pueda compartir con nosotros y así poder conocer de qué tratan, cómo se manejan en nuestro país en comparación con las otras sociedades que ya conocemos desde hace muchos años. Con todo gusto. En relación a este tema, es novedoso, ¿verdad? Comenzamos a escuchar a finales del año. En diciembre conocimos el decreto y la entrada en vigencia es a partir del mes de febrero. Algo que llama muchísimo la atención, si me permiten compartir, voy a iniciar a compartir pantalla, es que, este tipo de sociedad o las sociedades existentes pueden optar por, por transformarse, ¿verdad? En una SAS. Y es que trae sus beneficios. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Algo que realmente llama la atención de las personas que están integrando ya una sociedad mercantil, ya que es muy fácil su constitución. Si queremos encontrar diferencias entre las sociedades que están funcionando actualmente y las SAS, yo diría que la forma o los pasos para constituirse es uno de ellos, ya que aunque usted sí tiene que elaborar los estatutos y conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cláusulas que van a regir esta sociedad? Eh, el documento que usted necesita para poderse inscribir y estar ya legalmente constituida o constituido es hacerlo a través del CNR con un formulario que ellos han proporcionado, y en este momento se los voy a compartir. Me comentan o me confirman si lo están observando. Sí, se observa, Sí. Lee. Muy bien. Entonces, es bastante sencillo, ¿verdad? Viene a evitar situaciones de corrección que se dan de manera muy frecuente con las escrituras, ¿verdad? Y acá tenemos pues el formulario. Otra característica es que puede usted optar por inscribirse de manera personal. Es decir, ya no como comerciante individual, sino pasar a formar una SAS. No necesita nadie más, ¿verdad? Entonces, al principio uno se queda como pensando, ¿y por qué? ¿Por qué no continuar como un comerciante individual y pasar a cumplir con obligaciones
formales, ¿verdad? Que se le derivan solamente a las sociedades mercantiles. Y bueno, si comenzamos a ver las ventajas, los beneficios que tiene formar parte de ellas, es el acceso a créditos, em, la proyección, ¿verdad? Que le da una sociedad mercantil o la estabilidad que le da una sociedad mercantil a alguien, ¿verdad? O a un grupo de personas. Entonces, por esa razón, muchos pues están pensando, aparte de eso, el acceso de poderla constituir desde $1, ¿verdad? Que es algo que creo que muchos podríamos realizarlo, ¿verdad? Entonces, estas son como las características esenciales, ¿verdad? Usted traslada la información, puede hacerlo de manera presencial o lo puede hacer de manera en línea, ¿verdad? El único requisito que se pide es tener la firma electrónica. Ampliando un poquito sobre esta firma electrónica, no es hacerla, ¿verdad? Como nosotros que descargamos una aplicación en el móvil y firmamos. En este caso, hay 3 entidades en nuestro país. Uno de ellos es el Banco Central de Reserva, o una de ellas es el Banco Central de Reserva, que valida esas firmas. Entonces usted puede realizar el trámite con ellos, es un trámite, ¿verdad? Que cumplir, y usted lo utiliza pues en todos sus documentos legales. Eso es algo importante, es lo primero que habría que hacer en el caso de querer hacer el trámite en línea. Si lo quiere realizar de manera personal, usted llena la información, llevan el DUI, ¿verdad? Llevan la solvencia municipal y pues se realiza el trámite de manera presencial. Eso así de manera general. El otro formulario que les quiero mostrar es el de transformación de una sociedad existente a una SAS. Otra situación es que la SAS puede optar por el régimen también de capital variable, ¿verdad? Y aquí nos dice los datos de la sociedad que se transforma y hay que realizar, ¿verdad? Todo el llenado del formulario y, y presentarlo de igual manera en el Centro Nacional de Registros, ¿verdad? Y hablando de la disolución, eso es algo que llama mucho la atención. Es un tema novedoso, sin embargo, hay información confiable, ya que en el portal del CNR podemos encontrar esta información tan detallada, ¿verdad? Y fácil de comprender. Y es que nos dice que en el caso de la disolución, ¿verdad? Es también fácil, de la misma manera. El único requisito para poderla disolver es que no existan deudas. Entonces no es tan engorroso como sucede en el caso de las sociedades mercantiles. Ahora, es un tema amplio. Quizá vamos a tomar aquello más que podamos relacionar con las sociedades actuales y nos dice que en el caso, vamos a ver, de los trámites, permítanme un momento, hay algo que les quiero mencionar. Tiene mucha libertad y en la escritura, porque como les decía al inicio, sí se debe elaborar una escritura, un pacto social para que sepamos qué vamos a cumplir, ¿verdad? Entre nosotros, o bueno, si es de manera personal, pues no habría mucho inconveniente. Y se acuerdan las reglas del aporte que se va a realizar, la estructura orgánica, es decir, el funcionamiento, si va a ser a través de Junta General de Accionistas, o cómo va a funcionar. Eso se deja dentro de ese pacto, ¿verdad? Em, Permítanme, quiero mencionarles esto. En el caso del Código de Comercio fueron modificadas varios artículos. Fue modificado un artículo que a mí siempre me gustó y es la definición de las sociedades mercantiles salvadoreñas. Siempre me pareció muy bien elaborado. Y le agregaron esto, nos dice, son comerciantes sociales todas las sociedades mercantiles sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 20 del presente código. Y nos dice
Sociedad mercantil es la persona jurídica que resulta de una declaración unilateral de voluntad o bien del acuerdo entre dos o más personas. Ahí ya va la SAS, ¿verdad? Ahí ya le agregaron que puede ser una declaración unilateral. Nacionales o extranjeras en virtud de la cual se aportan bienes o industrias para la realización habitual o profesional de actos de comercio con ánimo de lucro, ¿verdad? Y son varios los artículos que han sido modificados ya dentro de la clasificación de las sociedades mercantiles de capital. Se menciona sociedades por acciones simplificadas, ¿verdad? Ya está considerado. Y luego nos dice, ¿verdad? ¿Quiénes formarán parte de estas sociedades? Otra situación importante es el cumplimiento de obligaciones formales. Y nos dice que aquellas cuyo activo, esto lo vamos, perdón, cuya, vamos a ver, acá nos menciona, nos habla de las microempresas. Y la clasificación de la ley de microempresas, ¿verdad? En nuestro país nos dice, si tienen una calculadora a la mano, hagamos la multiplicación de 482 salarios mínimos, por favor, para poder ver quiénes son clasificados como microempresa en nuestro país. En el caso de ellos, nos dice las reformas que no están obligados a nombrar un auditor externo, ¿verdad? Y en el caso de la contabilidad nos dice que se va a pegar a lo que ya se establece para el resto de los comerciantes en cuanto a su activo, ¿verdad? Entonces son situaciones, no sé si obtuvieron el valor. ¿Cuántos son 482 salarios mínimos? ¿Me podrían ayudar? Son 175.930. Sí, Dólares, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si esa sociedad, ¿verdad? Está obteniendo ese valor en las ventas brutas anuales, no está obligado a nombrar un auditor externo. Y luego, si ya cumple con los 12,000 dólares en el activo, pues, ¿qué tiene que llevar? Deberá llevar, pues, contabilidad, ¿verdad? Contabilidad formal. Y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues eso sí aplica para todas, ¿verdad? No ha habido una exención para este tipo de sociedad. Entonces, eso les podría decir, es muy interesante leer el decreto e ir comparando, ¿verdad? ¿Por qué surge? ¿Cuál es el beneficio de poderlas constituir? Les podría decir es la facilidad para poderlas crear, para poderlas disolver y la figura, ¿verdad? Que le da el pertenecer a una sociedad, pues, a alguien dentro de nuestro país en el sistema bancario. Básicamente ese sería como el beneficio que podríamos observar, ¿verdad? El más fácil de encontrar. Muchas gracias, licenciada. Y sí, como nos mencionaba, hay varios cambios con respecto a esta sociedad a comparación de las demás. Porque, por ejemplo, las sociedades que mencionábamos anteriormente están obligadas a llevar contabilidad formal desde su constitución. En cambio, a las SAS se les permite o se les obliga a llevar contabilidad a partir de un monto de activos. Mientras tanto, pueden llevar solo un registro de sus costos y gastos o sus ingresos sin llevar contabilidad formal. Quedará mi compañera Daisy. muy bien, licenciada. En serio, le agradecemos mucho su compartir con nosotros en esta reunión, sus conocimientos sobre el tema. Me ha parecido que ha sido una reunión muy amena. Hemos, al igual que las personas que están viendo este video, también hemos aprendido mucho sobre el tema y me parece un tema muy interesante, muy amplio también porque es novedoso el tema de las SAS, pero lo ha explicado de una forma muy buena, muy entendible y en lo personal me ha parecido muy interesante. Le agradecemos y pues nos vamos contentos por esta reunión, por los conocimientos que nos compartió y esperamos poder tenerla en otro video. El honor es mío. Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta. Espero realmente que pues continúen haciendo este tipo de videos. Ya vamos a buscar cómo aparecen para aprender junto a ustedes también.
Y bueno, siempre les deseo éxito. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, Lick. Gracias a usted, Eli. Gracias, excelente día. La grabación ha terminado.